Bueno, buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña. Vamos a esperar unos segundos a ver quién más se nos logra conectar a la conferencia de hoy. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra conferencia del día de hoy. Esta conferencia es muy importante. Es la conferencia número 45 de la fase A del temario. Esta conferencia se titula ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Entonces, en esta conferencia, pues vamos a ver que muchas de las razones o algunos de los aspectos que nos impiden que las prácticas las llevemos a resultados positivos. Este conocimiento es totalmente práctico. Este conocimiento es para que cada una de las prácticas que aquí se dan, llámese de doblamiento astral, de meditación, de el arcano, de la danza de los derviches, cualquiera de estas prácticas las hagamos y logremos resultados positivos, logremos sacar una práctica adelante. Lo fundamental es aprender a sacar esa práctica, hacerla bien hecha y así lograr un resultado positivo para poder hablar de ella de manera tal que se note que se está haciendo la práctica del trabajo. Entonces, en las prácticas del desdoblamiento, por ejemplo, nosotros, la mayoría de las personas están fracasando. Se fracasa en esta práctica de doblamiento astral y es una práctica, es la tercera conferencia con la cual busca que el estudiante, la persona, lo practique y logre comprobar este estado astral. Entonces debemos tener claro que solo de vez en cuando se ve los alumnos que estén realizando las prácticas, o sea, un estudiante empieza a realizar la práctica y empieza con mucho ánimo, pero después se va perdiendo ese ánimo, el ego le roba ese ánimo y por ahí de vez en cuando es cuando realiza la práctica. Esto es para que tengamos en claro los distintos elementos que pueden llevar al fracaso cuando uno intenta hacer una práctica cualquiera. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos aspectos que nos pueden llevar a fracasar en el intento de hacer una práctica que vamos a dilucidarnos. Esta conferencia nos va a ayudar a nosotros a que miremos en qué estamos fallando, qué cosa estamos haciendo mal y empezar a hacerla bien y lograr que la práctica
nos lleve a resultados bastante positivos, bastante buenos en el campo de la comprobación. Todas las prácticas, sin excepción, dan resultados positivos. O sea, cualquier práctica que nosotros realicemos nos va a llevar a resultados positivos. ¿Qué es un resultado positivo? Un resultado positivo es comprobar que existe en el desdoblamiento astral el mundo astral, que se vea la persona que allí está volando, que se vea la persona que allí está flotando, que allí no existe la ley de gravedad, que puede investigar cualquier cosa que se haya propuesto y que es algo muy normal. Entonces, eso es lograr un resultado positivo. Que si logra hacer una práctica de meditación es lograr que su esencia por fracciones de segundos entre al mundo de la sexta dimensión, que compruebe esa práctica, que si está haciendo una práctica del arcano, que mire las diferentes cosas que se están logrando en esta práctica. En fin, cada una de nuestras prácticas, una danza de los derviches, que se dé cuenta allí en los beneficios que está haciendo, las energías que allí se mueven en la transmutación de fuerzas cósmicas. Lo importante es que uno llegue a hacer la práctica en la disposición de ánimo que se requiere para ello. Cualquier práctica que vayamos a hacer requiere un ánimo especial, un ánimo específico, y que va a llevar a que la práctica dé los resultados que esperamos. Vamos a ver un primer aspecto del fracaso, que es la falta de concentración. Entonces tenemos que empezar a ver que esta falta de concentración es uno de los aspectos que más desanima y que más nosotros debemos trabajar, porque la concentración bien lograda, vamos a ver que tenemos un gran poder en nuestras manos. Entonces estamos concentrados cuando la conciencia está centrada en la acción. Entonces la concentración es conciencia centrada en la acción. Si nuestra conciencia es nuestro Dios particular, nunca fracasa. Entonces la conciencia es nuestro Dios particular individual, y como tal ella nunca fracasa. Fracasa cuando nos dejamos distraer, cuando en lugar de concentración nos distraemos, caemos en una identificación del ego. Si estamos haciendo una práctica de desdoblamiento astral, yo debo centrar mi conciencia en lo que estoy haciendo, bien sea en la relajación o bien sea en el mantra que he decidido para realizar esta práctica, sin dejarme sacar ningún momento del tiempo específico en que estoy. No debo estar ni recordando el pasado por lo que hice, ni proyectando lo que yo voy a hacer. Debo estar haciendo en ese momento el objetivo primordial de la práctica que vaya a hacer. Si una persona centra su conciencia en lo que está haciendo, si no se distrae, de hecho tiene un poder. Entonces, como hablábamos, la concentración es un poder que nos va a ayudar a nosotros a ver cosas del mundo astral o del mundo mental, que solamente en ese estado vamos a lograr hacerlo. La concentración es el mayor poder al que uno puede aspirar. Entonces, si estamos, ¿por qué decimos que es un poder? Porque la concentración está dirigida también por el ser y está dirigida también por la imaginación. Y la concentración, cuando se logra, así sea por poco a poco que se tiene que ir progresando en estos estudios, va a tener resultados positivos en cualquier práctica que el estudiante haga.
vamos a ver aquí que creemos que nos concentramos porque desarrollamos ciertas labores aparentemente juiciosas, pero realmente no estamos concentrados. Entonces, en el mundo físico hemos aprendido a hacer una labor, a desempeñar un oficio, pero el hecho de que lo hagamos juiciosamente, que lo hagamos bien, no significa que estamos concentrados. Recordemos que la concentración está íntimamente relacionado con vigilar nuestro mundo interior, con el proceso de autoobservación. Entonces, si yo estoy realizando esa labor que aprendí en el mundo físico, y si tengo mi mente en otro lugar, ya no estoy concentrado. Estoy haciendo un oficio mecánicamente y los yoes están pendientes o en otro mundo totalmente diferente, y la acción que he aprendido la estoy haciendo totalmente mecánica. Si uno quiere comenzar a desarrollar la concentración, tiene que empezar a llevar adelante una tarea muy sencilla. Entonces, esa tarea es ver lo que hace en el día. Tenemos que ver las acciones que nosotros realizamos en el día, cosa por cosa. Sirve hasta anotarla para ser conscientes. El día que lo logremos hacer esa cosa concentrado será un éxito. Entonces, es tratar de las acciones que hacemos en el diario vivir, desde que nos levantamos, llevar una especie de bitácora de las acciones que vamos haciendo. Y así vamos nosotros despertando la concentración en nosotros. Porque si nos preguntamos qué hicimos ayer a tal hora, no sabemos. No recordamos qué fue lo que hicimos, porque hicimos acciones totalmente mecánicas. Y el ego nos tuvo totalmente distraídos en otras cosas del mundo de la personalidad. La primera labor del día, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, etcétera, y así todos una detrás de otra. Entonces nosotros siempre hacemos una gran cantidad de labores que no sabemos que hicimos esa labor al finalizar el día. Por eso decimos, yo esto lo hice en la mañana, como que me acuerdo que esto sí lo hice, o esta labor. ¿Por qué? Porque no estuvimos concentrados. No supimos si realmente hicimos esa labor o no la hicimos. Y pasa así todo el día, y nuestras acciones, nuestros actos que hicimos fueron totalmente dormidos, porque no supimos en qué momento hicimos una acción determinada. Tenemos que llegar a hacerlas conscientemente. O sea, estas acciones que hacemos durante el diario vivir, tenemos que llegar un día a hacerlas conscientemente. Conscientemente es mirar lo que estamos haciendo, saber realmente qué estamos haciendo. Que sea yo capaz hoy de recordar perfectamente lo que hice ayer a tal y tal hora, qué función estaba desempeñando mi organismo físico, qué estaba haciendo, si estaba en la oficina, si estaba en la calle, si estaba en la casa, si estaba en las labores de la casa, bueno, las diferentes actividades que hacemos en el diario vivir. Entonces, de esa manera vamos nosotros a darnos cuenta los yoes que intervienen en cada tarea del día. Cuando empezamos a hacer esta labor, en cada tarea del día que nosotros hacemos, y si empezamos a ser conscientes de esa tarea, vamos a ver los diferentes agregados psicológicos que intervienen. Entonces, mecánicamente un yo sabe manejar, mecánicamente un yo sabe cocinar, mecánicamente un yo sabe, en fin, realizar el oficio que hacemos. Si estamos mirándonos hacia el mundo interior, vamos a ver los diferentes agregados psicológicos de cada una de las acciones. Esto es una lucha. Uno tiene que luchar todos los días desde que se levanta por estar concentrado, por vivir el instante, por no distraerse, por no permitir que se le vaya la conciencia. Entonces,
es cierto, esto se convierte en una lucha por lograr esa concentración, porque veamos que nosotros vivimos desde que nos levantamos en un mundo de total distracción, en un mundo donde el mundo exterior pone muchísima distracción y nos olvidamos del mundo interior. Y al haber esa distracción, nos olvidamos de la conciencia, porque hay identificación y se pierde la capacidad de concentración. Entonces, esa lucha va a estar dada en cada actividad que me he trazado en el diario vivir y estar pendiente de observar mi mundo interior para poder empezar a despertar la concentración en mi interior. Entonces, conciencia quiere decir con, que es más, y ciencia, que es sabiduría. Entonces, en sí la palabra es más sabiduría. La conciencia es tener más sabiduría en nuestro interior. Vamos a ver unos puntos a tener en cuenta. Haciendo esfuerzo para hacer cosa por cosa. Entonces, si estoy lavándome los dientes, estoy en esa actividad, no estoy en otra actividad, estoy en esa. Esa actividad es lavar mis dientes, mirar mis pensamientos, todo lo que está sucediendo en ese momento y eliminar cada uno de ellos. Sin pensar en ninguna otra cosa. A veces estoy en una actividad, llámese lavarme los dientes o llámese de estar haciendo un determinado trabajo y se me olvidó una cosa que tenía que hacer y dejé de hacer esa cosa y me fui a hacer otra, entonces perdí la concentración. No debo interrumpir una cosa para hacer otra, es lo primordial. Debo terminar lo que estoy haciendo, no pensando cosas que se van a hacer más tarde o más adelante. Eso no, el pensamiento ya está en el futuro, no debemos dejarlo que nos lleve hacia allá. No recordando cosas que no hicimos, entonces que el pensamiento no esté en el pasado, manteniendo centrado en lo que hacemos. Entonces es centrar la conciencia en lo que estamos haciendo. Debemos empezar a hacer esos esfuerzos. Ustedes dirán que es muy difícil, que no se puede hacer. Sí se puede, pero debemos empezar a dar esa lucha por la concentración de instante en instante, desde el momento que nos levantamos a realizar una infinidad de acciones que hacemos en un día. Entonces, el segundo aspecto del fracaso es la falta de fe. ¿Qué es no tener fe? Es dudar, y la duda siempre lo lleva a un fracaso. Bueno, vamos a ver aquí que la fe la tenemos que transformar en una fe consciente. La fe consciente es esa fe que vamos a llevar con un acto de comprobación. O sea, no podemos trabajar sin esa fe consciente. Dudar siempre entonces me va a hacer que lo que vaya a realizar no lo haga, no llegue al resultado que quiero, porque ya en mi mente antepuse una duda. Si no elimino esa duda de mi psiquis, si no la borro del resultado que quiero lograr, entonces va a haber una pérdida de fe y se me va a transformar en un estado de no comprobación. Entonces, al perder ese instante de fe, porque tiene que haber esa fe consciente de la comprobación, simplemente entonces entra el escepticismo, y el escepticismo va seguido de una gran cantidad de dudas y de teorías que me van a llevar al fracaso.
Entonces, como dijimos, entonces la fe es saber, tener la certeza de lo que voy a hacer. Es distinto saber que creer. Uno puede creer que puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo creer que puedo volar, pero si no he volado, seguro que no vuelo. Ahí está la diferencia. Entonces, creer es una cosa y comprobar es otra. Entonces, el, el, el saber es llegar a tener una vivencia directa de lo que estoy haciendo. Y cuando ya tengo esa vivencia directa, ya nadie me puede quitar eso, porque ya es una comprobación mía. Y esa comprobación se convierte en una fe consciente. Nadie puede llegar a usted a refutarle algo que usted ya ha vivido, que ya ha experimentado. Para tener fe se necesita vencer algo que se llama la duda. ¿Qué nos hace dudar? Estar uno a toda hora con imaginación mecánica. Entonces, la duda hace que dentro de nuestro intelecto empiecen a surgir una serie de razonamientos que al final se convierten en razonaciones puramente mecánicas. Y esa duda hace perder esa fe consciente que debo ir construyendo poco a poco, día a día. Cuando uno ya no tiene duda, no deja que el diablo lo convenza. Entonces, la duda, detrás de ella es un agregado psicológico que quiere convencerlo de otro concepto que el agregado psicológico maneja. Cada uno vence la duda, inmediatamente hace y surge, cuando se vence esa duda, surge la sabiduría, la fe en lo que se está haciendo y después no vuelve a dudar jamás. Entonces, como les decía, la duda, al ser vencida, es enfrentada directamente con la realidad y esa realidad se transforma en una fe y después no vuelve a dudar jamás, o sea, porque ya lo ha comprobado. Si ya ha salido conscientemente al astral, pues para esa persona ya no existe la duda que tenía antes de que podía ser cierto, de que sería una mentira, de que sería una habladuría. ¿Por qué? Porque es que ya fue al plano astral. La persona ya se vio volando en el plano astral. La persona ya se dio cuenta que podía visitar cualquier templo de la logia blanca internamente, que su cuerpo era de naturaleza molecular. Y esa comprobación ya venció la duda de los conceptos mecánicos que tenía. Y ya la persona simplemente sabe que existe, sabe que es una realidad y no va a volver a dudar jamás de esa duda. El resto ya son conceptos de la gente, el resto ya son miedos de la misma gente, el resto ya son habladurías de personas que no han comprobado el estado, llámese en este caso el estado o el plano astral. Una persona que no se ha desdoblado conscientemente duda del desdoblamiento. Entonces, como hablamos, cuando una persona no ha hecho una práctica, cuando no ha comprobado algo de la práctica que se dice, pues duda de que eso sea una realidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera la ha hecho. Ni siquiera se ha puesto en el proceso de hacer todos los pasitos para comprobar que es una realidad. Pero una persona que ya se desdobló conscientemente, averiguó, verificó, investigó, no tiene duda, simplemente aplique y tiene sus resultados. Esa es la realidad. Una persona que hace, sabe. Entonces una persona que realiza, que practica, sabe de lo que está hablando y lo que está haciendo. Y si sabe, ya no vuelve a dudar, ya tiene fe en lo que hace, ha vencido a la ignorancia, ha vencido la duda. Entonces recordemos que
la duda es ignorancia. Y cuando uno ignora, lo mejor es vencer esa duda. Y esa duda, esa ignorancia, ¿cómo se vence? Con la comprobación, haciendo el trabajo que podemos que aquí se enseña. Si aquí se enseñan a eliminar los agregados psicológicos, pues elimínelos y va a ver los cambios en su interior. Poco a poco va a mirar cómo su psiquis se va transformando y va comprobando, saliendo de la duda. Bueno, vamos a ver que el tercer aspecto del fracaso es el temor. El temor vuelve a todo el mundo impotente e incapaz. Entonces el temor es una fuerza oculta en nuestro interior. Son los diversos yoes del miedo que nos vuelven impotentes e incapaces de entrar a comprobar la base práctica de este conocimiento. Entonces una persona tiene miedo y no hace. Esta es la fuerza contraria al amor que está en las obras. Entonces una persona con miedo no hace, no comprueba, no realiza las cosas y le invade el miedo. Y recordemos que el miedo es la fuerza contraria al amor que está en las obras, y las obras es las acciones que yo hago para comprobar, para vivenciar el mismo conocimiento. Entonces vamos a ver aquí por un ejemplo. Imaginemos que de un edificio que se está allá vamos a colocar una banda templada de acero de extremo a extremo a 15 centímetros de altura. Le vamos a poner unos pasamanos, un tapete para que pueda bien y quede bien segura. O sea, vamos a hacerla solamente a 15 centímetros de altura en esa cuerda. ¿Qué pasa ahí? De ahí a 15 centímetros de altura del piso, sobre esa banda de acero bien templada, va a ir avanzando cada uno de ustedes tomados del pasamanos, caminando sobre la alfombra. Entonces a 15 centímetros que vayamos a hacer este experimento, pues vamos a ver que no pasa nada. Alguno imagina que no puede, pues todo el mundo va a poder hacer esta prueba a 15 centímetros de la altura del piso. Todos pueden. Hay alguno que cree que no puede, pero igual la mayoría realiza el ejercicio. Veamos ahora hacer la misma tarea, pero a 100 metros de altura. Ya no lo vamos a hacer a 15 centímetros del piso caminando de un edificio a otro, si lo vamos a hacer a 100 metros de altura. Vamos a subir la misma banda, vamos a ponerla templada, la cuerda con su tapete y todo, y luego le decimos a cada uno: vaya usted pasa. Y así se darán cuenta que no va a pasar ni uno solo. Entonces, ¿por qué? Por el temor. Entonces ese temor es el que llevamos en nuestra psiquis, y ese temor nos impide sacar una práctica con resultados positivos, llegar a comprobar el conocimiento. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el caso de la cuerda, la imaginación nos mete a nosotros el miedo, y si no queda resuelto nuestro temor, mientras la imaginación no resuelve, la voluntad no trabaja. Entonces en el ejemplo de la cuerda hay muchísimo temor. Usted empieza a que si se cae de allá, que no hay nadie que lo tenga, que usted no puede hacer eso, que es muy difícil. Entonces viene una cantidad de conceptos que le empieza a lanzar el agregado psicológico, y usted se va a dejar invadir del miedo y no le dio los resultados positivos. ¿Por qué? Porque el miedo se adueñó de la máquina humana. Mientras ustedes no resuelven sus miedos, mientras que no los resolvemos nosotros, no podremos desdoblarnos. ¿Por qué? Porque
detrás de todos esos miedos están los yoes trabajando para impedir que se logre una práctica bien hecha. Detrás de esos miedos también hay unos determinados agregados psicológicos que van a impedir que la persona medite. Y así sucesivamente en las diferentes prácticas de estos agregados psicológicos van a dar una batalla en nuestro interior para impedir que la voluntad funcione, para impedir que el ser logre una práctica positiva donde la persona vaya a comprobar este conocimiento. Bueno, vamos ahora a ver el cuarto aspecto del fracaso. Entonces está relacionado con el objetivo. Indudablemente, si ustedes han leído sobre el secreto del éxito, sabrán que cuando uno tiene un objetivo nunca fracasa. Entonces, tener un objetivo en estos estudios, en las prácticas de estos estudios, es de vital importancia, porque el objetivo nos va a ayudar a tener una meta bien clara. Cuando no se tiene objetivo, entonces se es vago, porque la mente está en un lado, está en el otro. Si tenía una práctica de doblamiento astral y no tenía un objetivo concreto, el astral se le va a un lado, se le va para el otro y se pierde un tiempo valioso y una comprobación valiosa. Vamos a ver aquí que enseñan los expertos que de 10.000 barcos que salen de puerto con un objetivo determinado, 10.000 triunfan, o sea, siempre llegan a donde van. Pero imagínense un barco cargado con toda la tripulación, los víveres y todo, y le dice el capitán: ¿arrancamos? Sí, arranquemos. Y preguntan: ¿para dónde? No sé todavía. Entonces, cuando esto sucede, cuando no se sabe para dónde ir en un objetivo concreto, entonces estamos perdiendo la posibilidad de ser. Entonces, ¿qué sucede? La tripulación empieza, echemos para París, no, mejor sigamos para Alemania, otro dirá, no, mejor vamos para Nueva York, en la imaginación del ejemplo del barco, y así sucesivamente toda la tripulación se pone a pelear y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no hay objetivo. Entonces, este objetivo es también importantísimo, porque el objetivo es como el destino final que nos hemos trazado como base primordial para cualquier práctica. Entonces, una práctica de doblamiento astral, el objetivo es bien claro: ir al tribunal del karma a ver a qué debo yo por este yo de la fornicación. Ese es un objetivo. O voy a ir a la pirámide de Giza a ver si es cierto que ya está el templo de un maestro y hacerle una pregunta concreta. Siempre tenemos que tener un objetivo. Entonces, como les decía, ir al tribunal, investigar cómo está determinado negocio, hacer un traslado de fondos, hablar con determinado maestro, investigar sobre determinado agregado psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener un rumbo determinado, tener un rumbo claro. Por eso, antes de empezar la práctica, definimos cuál es el objetivo que vamos a cumplir tan pronto nos desdoblemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya teniendo ese objetivo bien claro, entonces no empieza a vagar para arriba y para abajo. ¿Cuál es el objetivo de ir a buscar a determinado maestro? Tengo que saber qué es lo que le voy a preguntar al maestro. Si tengo que ir allá, el objetivo es ir a hacer una pregunta al venerable maestro Samael, o al maestro Rabolú, o al maestro Jesús. Tengo que saber lo que voy a preguntar. No puedo ir a preguntarle cualquier cosa, o simplemente le voy a ir a decir qué más, qué ha hecho. No.
Deben ser preguntas verdaderas y concretas, como hace el plano físico todos. En el plano físico, cuando las personas quieren hablar con otra persona, empiezan a preguntarle cosas, pero no son objetivos realmente claros, sino son chismes para aclarar cuestiones personales. Entonces a un maestro hay que llegarle a preguntarle cosas muy objetivas, muy concretos, y no a preguntarle ahí hechos o palabrerías inútil que nada tiene que ver con lo que se está estudiando. Entonces siempre se tiene un objetivo, debe ser determinado, fijo ese objetivo. Entonces, miremos, nosotros debemos empezar a reflexionar en qué estamos fallando de estos 4 puntos que hemos hablado aquí a lo largo de la conferencia. Si está faltando la concentración, si no tenemos fe para comprobar el ejercicio o la práctica que vayamos a hacer. Si encontramos lloves de temor, pidámosle a la Madre Divina que nos los elimine. Y finalmente, pongámonos un objetivo. Con esto no se debe fracasar. Entonces es muy importante esta conferencia por estos 4 aspectos fundamentales que debemos mirar en cuál estamos fallando. ¿Cuál de esas aspectos que vimos estoy fallando yo y que me impiden tener unos resultados positivos en el conocimiento que estoy recibiendo? Y empezar a mirar y a cambiar esos aspectos. Existen 4 reglas que todo estudiante esoterista debe conocer. Entonces, esas 4 reglas, la primera es saber anhelar. Desear es anhelar. El deseo es la fuente de toda fuerza. Entonces, en el deseo, como hablábamos en la conferencia anterior, ahí hay un secreto que es la fuente de la fuerza. Y ese saber está relacionado con anhelar, porque ese deseo de la fuerza transmutada, vamos a ver que ahí hay mucha energía para sacar buenas prácticas con resultados positivos. Saber osar, empezar a hacer, comenzar a atreverse a intentar. Entonces ese osar está relacionado con atreverse a hacer lo que queremos hacer, con intentarlo, romper un poco de conceptos que de pronto tenemos y hacer lo que tenemos planeado hacer. El otro objetivo es saber hacer. Ustedes empiezan a hacer una tarea, el que hace es el ser. Entonces uno empieza a hacer una tarea y realiza sus prácticas, realiza siguiendo los pasos de cada una de ellas, y el que va realizando es el ser. Por eso es el saber es hacer, sobre todo en este conocimiento que es bastante práctico. Saber callar. Nadie puede hablar de lo que ve en otras dimensiones. Entonces no se puede llegar aquí al físico a hablar cosas que son de otras dimensiones y que por los yoes chismosos o por los yoes importantes llegan a comentar cosas que no deben comentar. Entonces nadie puede hablar de lo que ve en las dimensiones. El que hace es el ser. Entonces vamos a ver que el ser es el más importante en estos estudios. Y él es en sí el que hace. Pero nosotros debemos saber las técnicas, las prácticas para permitirle al ser que un día sea el que haga, que un día sea el que revise nuestra existencia para saber qué hicimos. Bueno, en sí esta es la conferencia del día de hoy. Esta conferencia pues es bastante corta, pero nos ayuda a profundizar en
en temas donde no hemos alcanzado resultados positivos, en prácticas donde necesitamos mucho más concentración y más práctica, por así decirlo, para tener la experiencia de poder un día comprobar cada una de estas prácticas que aquí se dan. Entonces, como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón. Invitarlos a nuestra página de Facebook. Allí vamos a encontrar las diferentes conferencias que hemos visto y pueden también ahí colocar sus inquietudes, o si no aquí por el interno, para poder despejar muchas dudas que a ustedes les puede estar en estos momentos surgiendo. Como siempre, en los servicios de atención, y invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 46, cómo controlar las poluciones nocturnas y caídas sexuales. Pues esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy. Espero que les haya quedado lo más clara posible, que nos despeje muchas dudas con respecto al conocimiento, con respecto a las prácticas, y hacerle la fuerza, robarle esa fuerza al ego para seguir en nuestra lucha por comprobar cada una de las palabras de este conocimiento. Entonces, pues vamos a dar un espacio corto, y cualquier pregunta, con mucho gusto. Bueno, pues de nuevo agradecerles por haberse conectado a nuestra conferencia el día de hoy. A todas las personas de Bolivia que están con nosotros y que siempre se conectan, a todas ellas muchas gracias. También a los diferentes departamentos que se comunican, a todos ellos, pues invitarlos a seguir trabajando en la lucha por el despertar de la conciencia. Invitarlos a entonces el próximo sábado a nuestra conferencia. Entonces, desearles para todos una buena noche. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima conferencia. Hasta luego.